¿Cómo estamos? ¿Bien? Bueno, ya va haciendo mejor tiempo, ¿no? Y se nota bien la primavera, ¿no? Con el polen, como dice el dicho, en la primavera, ¿no? La sangre se altera. Y, y venimos alterados, ¿no? Yo creo que algunos aún están dormidos, ¿no? Bueno, pues sin más, vamos a continuar con los estudios. Estamos en Mateo capítulo 7, vamos hoy a dar inicio a Mateo 7. Estuvimos finalizando el anterior sábado, Mateo capítulo 6. Y bueno, para el que no estuvo o no escuchó, venimos obviamente en el contexto del sermón de la montaña. Estamos ya prestos a finalizar, ¿no? En este capítulo 7, pues ya pasaremos un poquito a la acción, ¿no? Ahora ha venido la teología, ¿no? Por decir así, la teoría, ¿no? Y ahora vamos a ir, después del capítulo 7, a la práctica. Más adelante, ¿no? Ya se verá cómo Yeshua se irá moviendo, ¿no? En su ministerio, ¿no? Por las aldeas de Galilea y todas estas regiones. Y bueno, manifestando el reino de los cielos, ¿no? Estamos en el contexto del reino de los cielos, ¿no? El sermón de la montaña es ese sermón, ¿no? Tan característico que nos ha llevado tantos sábados, ¿no? El poder desgranarlo. Hemos estado viendo bienaventuranzas, hemos estado viendo antítesis, ¿no? Contrastes de la falsa piedad, verdadera piedad. Hemos estado viendo la hipocresía, ¿no? Hemos estado viendo muchos temas, ¿no? Demasiados temas y muchos temas que a nosotros también, pues, obviamente nos tienen que importar, ¿no? Puesto que la mayoría, ¿no? Mucha de ellas se encarga, ¿no? De manifestar el reino de los cielos en la conducta humana, ¿no? Se manifiesta el verdadero sentido, ¿no? De la ley de Dios, de los mandamientos de Dios, ¿no? Que se refleja únicamente en el amor, ¿no? Hemos ahora orado el Shema Israel, y el Shema es una declaración, ¿no? Primordial de lo que es el cumplimiento, ¿no? Que es amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu abundancia, ¿no? Y esto refleja obviamente que el reino de Dios se mueve en el amor, ¿no? El amor de Dios, ¿no? Manifestado en la obra de Yeshua, que debe a nosotros producir pues esa semejanza, ¿no? Y por tanto reflejar ese reino, que es un reino de amor. Entonces, el anterior sábado estuvimos viendo sobre el afán, sobre la ansiedad, ¿no? En esas parábolas, ¿no? O preguntas retóricas que hemos estado viendo, asemejando, ¿no? Mirad los lirios del campo que no hilan, ¿no? Ni trabajan, y el Señor de Dios los sustenta. Mirad los pajarillos, ¿no? Que no tienen graneros, pero no les falta, ¿no? La comida. No valéis mucho más que todos ellos, ¿no? Haciéndonos ver que obviamente Dios es un Padre bueno, ¿no? Que quiere lo mejor para nosotros, y Él sustenta, ¿no? Su creación, y cuanto más a los hijos de Dios, ¿no? Nos va a sustentar en esta vida, ¿no? Por regla general, aunque a veces pasamos por ese valle de sombra, ¿no? Por esos valles en los que uno pues también es probado, ¿no? Y prueba su confianza, su fe, su emuná, su fidelidad. Pero sobre todo nos sustenta y nos ha sustentado, ¿no? Espiritualmente. El apóstol Pablo a los Efesios dice que hemos sido bendecidos, ¿no? Con toda bendición las regiones celestes, ¿no? Es decir, que todos esos tesoros que también hemos hablado, celestiales, ya están preparados para nosotros, ¿no? En los cielos, y son tesoros que no se corroen, como decía Yeshua, que no pasan, ¿no? Que no se destruyen, que no pueden ser robados, ¿no? Como los ladrones podían robar los tesoros terrenales, ¿no? Son cosas que, ojo, como dice el profeta, ¿no?
no ha visto y oído no ha oído. Y esas son las cosas que nosotros, ¿no?, tenemos que esperar, ¿no? Y el Señor ha preparado, ¿no? Vamos ahora entonces a entrar al capítulo 7. Vamos a ver el índice un poquito, lo que vamos a intentar ver hoy. Vamos a comenzar con una declaración, ¿no?, del el juzgar a los demás, ¿no? El juzgar a los demás. Vamos a estar hablando un poquito sobre esto en los primeros versos. Luego estaremos viendo en todo eso también vamos a hablar, ¿no?, que también va a cobrar significancia la hipocresía, ¿no? ¿Cuánto valor le daba Yeshua, ¿no?, Jesús, a la hipocresía? Bueno, valor, o sea, la ponía, la mostraba, ¿no? Le daba mucho énfasis al no ser hipócritas, ¿no? Venimos la mayoría del capítulo 6 también en ese contexto, ¿no?, sobre la hipocresía en el obrar, ¿no?, en las obras, en el hacer, en el orar, en el dar limosna, en el ayunar, ¿no? O sea, la hipocresía parece ser que a Dios obviamente no le agrada, ¿no? Y sabemos que la hipocresía es jugar un papel, ¿no? El tomar un papel como de un actor, ¿no?, que está haciendo un papel momentáneo y está queriendo dar una imagen que no es, ¿no? Cuando una persona, ¿no?, que se dedica, en este caso, a ser un actor, una actriz, ¿no?, se prepara, ¿no?, para un papel, le dan pues un papel, ¿no? Le dan un guión, ¿no? Y se debe ceñir al personaje, ¿no? De la misma forma, así son los hipócritas, se ciñen a un personaje que no les corresponde, ¿no?, para dar una imagen, para dar simplemente algo que es efímero, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver todo esto, luego vamos a estar viendo un poquito más, ¿no?, sobre que el Señor, en esa faceta, ¿no?, de Dios como un padre, Él va a dar, ¿no?, al que pide, Él va a ser hallado por el que le busca y Él va a estar, ¿no?, o va a convivir con aquel que llama. Y terminaremos con la famosa regla de oro, ¿no? Veremos un poquito sobre esto. Bien, vamos entonces a hacer una pequeña introducción a los versos 1 al 4. Comienza el verso 1, no juzguen a nadie, ¿no? Y voy a hacer una pequeña introducción al juzgar. Y bien, vamos a ver, ¿no?, que Mateo va a seguir organizando estas enseñanzas del Sermón de la Montaña, ¿no?, que ya he venido diciendo que han sido muchas enseñanzas recogidas, ¿no?, en este caso por Mateo, la recoge Lucas, Marcos, ¿no?, sobre todo Mateo y Lucas son los que más énfasis le dan a este sermón, ¿no? Mateo lo va a estar recogiendo de una forma, ¿no?, diferente a Lucas, ¿no? Algunos lo consideran más pastoral, ¿no?, por el contexto en el que Mateo está escribiendo, ¿no?, al pueblo judío, aquellos que declararon o confiaron en Yeshua como su Mesías, ¿no?, que se veían envueltos, ¿no?, también por ataques a la iglesia, ¿no?, en ese contexto. Y vamos a ver cómo va a tratar, ¿no?, y va a pasar ahora a una sección que es el juzgar, ¿no?, que muchos han comentado, ¿no?, parece ser como que no engrana, ¿no? No engrana con el contexto, y esto ha pasado mucho en el Sermón de la Montaña, como que salta de un tema para otro y luego vuelve al tema que se había saltado, ¿no? Parece ser que los evangelistas, ¿no?, recogieron los dichos, ¿no?, con algún fin, ¿no? Y esto es algo que se ha comentado mucho, ¿no? Y Mateo trata de ordenar posiblemente los dichos de Jesús, ¿no? Y ahora vamos a ver en un nuevo tema, ¿no?, que es el juzgar. Y bien, y vamos aquí a comentar la próxima, la 764.
Obviamente esto lo comentan mucho los comentaristas académicos, ¿no? Parece ser que Mateo y Lucas tuvieron una fuente común, ¿no? Algunos lo llaman posiblemente pues, cosas se sacaron de Marcos, otros le llaman pues un protoevangelio que no fue escrito, ¿no? Que fueron enseñanzas orales de Jesús, ¿no? Aquello denominado como Q, ¿no? Aquellas elogias y dichos de Jesús, ¿no? Que se recogieron por los evangelistas, ¿no? Y vamos a encontrar en los dichos de Jesús, ¿no? Algunas diferencias, ¿no? Por ejemplo, lo vamos a ver en este ámbito, ¿no? Que vamos a ver hoy. Por ejemplo, vamos a ver cómo Mateo te va a relatar la misma enseñanza de Jesús con diferentes palabras. Por ejemplo, te va a decir un padre malo, ¿no? No le da una piedra a su hijo, sino le da pan y pescado. Sin embargo, Lucas te va a decir, no, un padre malo no le da un escorpión ni una serpiente, ¿no? Quiere decir que están en contrariedad, no. Simplemente, pues que están detallando el mismo mensaje con diferentes palabras, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las palabras originales de Jesús, ¿no? Pues posiblemente sean ambas, ¿no? No queremos decir que el sermón de la montaña fuera una vez, posiblemente fueron muchos sermones, que ya lo he venido diciendo, que se fueron dando, ¿no? A diferente también público, entre ellos los discípulos que estaban ahí, ¿no? Pero sobre todo diferentes personas. Y Mateo y Lucas fueron recogiendo esos dichos, ¿no? Con diferentes detalles, a veces concuerdan, otras veces alguno amplía, como en Mateo, o como en Lucas a veces, ¿no? Y ahí se va engranando el motivo del sermón, ¿no? Pero sobre todo, el mensaje sigue siendo el mismo, ¿no? Bien. Hemos visto que en el capítulo 5, ¿no? Se centra Mateo en la interpretación eficaz, ¿no? O cómo interpretar la ley, ¿no? Con esa famosa frase, después de las bienaventuranzas, no he venido a abolir, sino a cumplir, ¿no? Y lo que significa la correcta interpretación de esa ley, de esa Torá, ¿no? De Yeshua. Luego en el capítulo 6 también hemos ido viendo cómo vivir, ¿no? A la luz de esa ley bien entendida, porque ha estado poniéndola por orden, con esos oísteis que fue dicho, tan famosos, ¿no? Y ahora en esta primera parte de este capítulo 7, y vamos a finalizar, ¿no? Por eso digo, vamos a pasar a la acción de la teoría, ¿no? Va a tratar sobre todo del juicio, la crítica, ¿no? Obviamente en el punto de mira, como hemos dicho, de la hipocresía. Y luego vamos a ver esta regla tan famosa de oro, ¿no? Que comentaremos. Y con dichos también, con parábolas, con proverbios, ¿no? También enseñándonos un poquito sobre esto, ¿no? Bien. Entonces, hablando de esta introducción, ¿no? Bien. Y ahora en estos primeros versos, del verso 1 al 4 de este capítulo 7, vamos a ver unos versos que si se sacan, por eso digo que es que no es porque quiera ahora detenerme y embolataros con información, es que verdaderamente esto tiene una significancia. Porque vamos a ver que del 1 al 4 parece ser que no hay que juzgar, ¿no? Pero vamos a ver que en ese mismo capítulo, en el capítulo 7, nos va a decir que hay que juzgar. Entonces, algunos han visto o ya han sacado estos 4 versos de contexto, ¿no? Del capítulo, y parece ser como han tomado a rajatabla el llamamiento a no criticar nunca nada ni a nadie, a no juzgar a nada ni a nadie, ¿no? Sin embargo, eso no es el propósito de estos 4 versículos, y los vamos a desengranar y ver qué significa esta palabra, juzgar, crino, ¿no? Y en el contexto a los que le está hablando, ¿no? Bien. Luego más tarde es que además nos va a dar algunas parábolas, ¿no? Se nos va a hablar en el capítulo 7, en ese mismo capítulo 7, el verso 15, la parábola de los frutos, ¿no? Que fíjate que va a comenzar el verso 15 diciendo cuidaos de los falsos profetas, ¿no? ¿Cómo se diferencia un verdadero profeta de un falso si no hay un juicio, ¿no? De valores, no hay un juicio
en las palabras, obviamente, tiene que haber un juicio, ¿no? O tiene que haber un discernimiento, ¿no? Y bueno, y sobre todo se va a ampliar mucho más en los capítulos 16, capítulos 18, etcétera, ¿no? O sea, que aquí no finaliza este tema, ¿no? Bien, la cuestión que vamos a abordar aquí, de estos 4 versos, va a tener que ver con la injusticia, con la falta de respeto, con las críticas injustas, evaluaciones poco caritativas y vamos a ver en ese contexto el tema del juicio. Bien. Finalizo con esta introducción. Dice, una de las claves, dice Ben Whiterington, que es un comentarista muy bueno, dice, una de las claves para entender lo que sucede con este material del juicio es que su enfoque tiene que ver con juzgar o condenar a las personas, ¿no? O sea, obviamente no está hablando de juzgar para sí mismo, ¿no? Sino de dictaminar una sentencia condenatoria, ¿no? Para una persona, una crítica que ensucie la imagen de la persona, ¿no? Y contamine la imagen de la persona, va a ser en ese contexto del que se va a utilizar este verbo, ¿no? Juzgar. Bien, como dice aquí, dice, no le corresponde a ningún ser humano, obviamente, ser el juez final de la vida de otra persona, ¿no? No podemos tampoco a una persona, ¿no? Obviamente, y esto ya es un añadido, una persona que ha cometido un mal, ya condenarla a la perdición, ¿no? Sí, obviamente, si una persona es, ¿cómo se dice? Reunente, ¿no? Reticente, ¿no? Eso, reincidente en el pecado, hay que separarnos de la persona, ¿no? De hecho, hay un proceder, ¿no? Cuando una persona está en pecado, está en desorden, la Escritura se nos habla de cómo proceder, ¿no? Para con el hermano. Pero si una persona, ¿no? Comete un mal, ¿no? Ya sea, pues, obviamente hay muchos tipos de males, ¿no? Pero fíjate que la Escritura, el sacrificio de Yeshua puede abarcar todo tipo de males, ¿no? Hay una excepción por ahí en los evangelios que yo creo que llegaremos en su día, que hay un único hay un único pecado imperdonable, ¿no? Según Yeshua, palabras de Yeshua, ¿no? Pero, obviamente, de hecho hemos venido hablando del Padre Nuestro, que el Padre Nuestro se fundamenta ¿en qué? En el perdón, ¿no? El perdón de Dios, ¿no? Y en el perdonar nosotros a los hermanos, ¿no? O a las personas que nos han hecho daño. Entonces, no le corresponde a ningún ser humano ser el juez final de la vida de otra persona y consignarla a las tinieblas exteriores, ¿no? Haciendo algún tipo de evaluación espiritual final de donde se encuentra una persona con Dios, ¿no? El teólogo Manson, ¿no? Inglés, lo dijo hace mucho tiempo de esta forma. Todo este asunto de juzgar a las personas está en manos de Dios, porque solo Él conoce los secretos de los corazones de los hombres, ¿no? Por mucho más que nosotros nos afanemos, nunca vamos a saber y a juzgar correctamente, ¿no? Nunca vamos a saber, cuando juzgamos a una persona, qué está pasando esa persona, por qué ha actuado así, ¿no? Etcétera. Hay muchas causas, ¿no? Obviamente hay causas que no son, ¿cómo se dice?, justificables, ¿no? Pero que podemos entender el porqué, ¿no? El porqué. Y sigue diciendo, esto no significa que no debamos usar toda la perspicacia moral que poseemos para descubrir lo que está bien y lo que está mal, sino que debemos limitarnos a ese campo y abstenernos de juzgar a las personas, porque nuestro juicio es en sí mismo un factor de configuración de sus vidas, y un juicio severo puede ayudar a un semejante en el camino de la perdición, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, ¿no?, al juzgar. Voy a poner un ejemplo que todo el que me conoce sabe que me gusta mucho El Señor de los Anillos, ¿no? Es una novela que ha influido mucho en mi vida también espiritual, ¿no? El escritor, mi pastor influyó mucho en mi padre y en mí, ¿no?
Hay una escena, si alguno ha visto la película, ¿no?, en el que está Frodo, que era el encargado, ¿no?, de llevar esa carga, ¿no?, a destruirla, ¿no? Bueno, no voy a hacer un desarrollo, ¿no?, de lo que significa. Pero llega un momento en que ven por ahí una criatura llamada Gollum, ¿no? Una criatura que había tenido un enlace con este anillo, con esta carga que llevaba Frodo, ¿no? Y le dice, ¿no?, Frodo a Gandalf, que era pues un mago que estaba ayudándole, ¿no?, para destruir este anillo, le dice: qué pena, ¿no?, que Bilbo, que era su familiar, ¿no?, que había tenido ese anillo, dice, no lo hubiera matado antes, ¿no? Y le dice Gandalf unas palabras que tienen un principio espiritual también, ¿no? Dice, no recuerdo exactamente las palabras, pero dice, no seas ligero a la hora de dictaminar un juicio, ¿no? Dice, ni los más sabios saben esto, ¿no? Y muchas veces queremos nosotros tomar ese papel de juicio, ¿no?, sin ser a la ligera, ¿no?, sin saber las causas, sin saber el porqué, ¿no? Y solo eso le pertenece al Señor, ¿no? Y estamos hablando en el juicio, obviamente, final, ¿no?, en ese juicio escatológico, que obviamente se decide la vida o la muerte, ¿no? Pero hay muchos que toman ese rol, ¿no?, y ya condenan a las personas, ¿no? Entonces, bueno, hablando de esto, vamos a leer los primeros versos, verso 1 y 2, y vamos a comentar, ¿no? Bien, dice Mateo 7, capítulo 1 al 2, no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen se les juzgará y con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. Bien. Aparentemente aquí, ¿no?, partiendo de otro tema, de la ansiedad, ¿no?, del afán, comienza un nuevo tema, como he dicho, y aparentemente aquí encontramos este mandato, ¿no?, este mandato de Yeshua, no juzgar a nadie. La premisa la vamos a ir viendo, ¿no? De hecho ya te está dando algún detalle en el verso 2, ¿no? Con la medida que midan a otros será medido, ¿no? Claro. Y el verso 3 y 4 va a detallar más y va a seguir detallando con ejemplos, ¿no? Entonces vamos a comentar estos dos versos. Y la palabra, ¿no?, juzgar, este verbo crino, tiene, como dice Carson, un amplio rango semántico, ¿no? Hay varias posibilidades. Puede ser juzgar judicialmente, ¿no?, en un juicio. Como dice aquí, puede tener el ámbito semántico de condenar, ¿no? Condenar puede tener el ámbito semántico de discernir, ¿no? Es decir, juzgar para uno mismo si está bien o si está mal, ¿no? Discernir. Dice, no puede referirse aquí a los tribunales de justicia, como tampoco Mateo 5, 33 al 37 prohíbe los juramentos judiciales. Bueno, esto lo hablamos anteriormente. Y menos aún, este versículo prohíbe todo tipo de juicio, pues las distinciones morales trazadas en el Sermón de la Montaña exigen, ¿no?, y ya lo hemos visto y lo vamos a ver en los versos siguientes, que se hagan juicios, ¿no?, decisivos. Bien, de hecho, vamos a ver que mi propio Jesús, ¿no?, propio Yeshua, 4 versos después o 5, va a hacer un juicio de valor, ¿no? Va a decir, cuidaos de los perros, ¿no? Bueno, va a hablar, incluso no se puede dar lo santo a los perros, ¿no?, las perlas a los cerdos. Está haciendo en ese, hipotéticamente, un juicio, ¿no?, de personas, ¿no?, aquellos que desprecian, ¿no?, lo espiritual. Va a advertir contra los falsos profetas, como he dicho al principio en el verso 15. Entonces sería una contradicción, ¿no?, que podamos ver que es un juicio propio, un discernimiento propio, ¿no? Vamos a ver que obviamente tiene el ámbito, como he dicho, criticar, condenar, ser poco caritativo, ¿no?
En otros lugares, ¿no? En armonía en el Nuevo Testamento, vamos a ver que el apóstol Pablo hace mucho énfasis, ¿no? En el juzgar, ¿no? Vamos a ver, de hecho, también el apóstol Juan va a decir en el capítulo 7, verso 24, no juzguen por las apariencias, sino juzguen con justicia, ¿no? Entonces, vamos a ver que aquí, obviamente, en la boca de Jesús, ¿no? Va a estar diciendo que no juzguemos por las apariencias, ¿no? No nos dejemos llevar por sentimientos, ¿no? Por decisiones, por situaciones, ¿no? Sino que realmente veamos, ¿no? Y discernamos, ¿no? Todo ámbito, ¿no? Y vamos a ver que el apóstol Pablo va a hacer también juicios, ¿no? Obviamente en casos, ¿no? especiales. Hay un caso muy famoso, ¿no? No sé si se llamaba Dídimo, si recuerdo, en Primera de Corintios 5:5, y le dice, ¿no? a los corintios, y hace un juicio, ¿no? Entreguen, dice, y son palabras fuertes, ¿no? Entreguen este hombre a Satanás, ¿no? Para destrucción de su naturaleza pecaminosa, ¿no? O literalmente de la carne, de su cuerpo, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Bien. Gálatas 1, del 8 al 9, Pablo va a decir, pero si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que le hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga, ¿no? bajo maldición, ¿no? Y bueno, Filipenses 3:2, cuídense de esos perros, cuídense de los que hacen mal, cuídense de los que mutilan el cuerpo. Y bueno, y la lista sigue y sigue, ¿no? La lista sigue. Entonces todo esto presupone que obviamente algunos tipos de juicio no son solo legítimos, ¿no? sino también son obligatorios para el creyente, ¿no? El juzgar el mensaje, el juzgar inclusive, pues como hemos leído a los corintios, ¿no? Obviamente Pablo era una autoridad, era un apóstol, ¿no? Una persona que podía, y con juicio de valores, como he dicho, también con misericordia podía dictaminar, ¿no? En este caso un procedimiento para una persona que era, como me ha dicho Andrés, que se me ha olvidado la palabra, reticente, ¿no? O reincidente. Cuando una persona es reincidente en la maldad, en el pecado, obviamente hay que tomar una decisión, no se puede pasar por alto, ¿no? Pero aquí Jesús va a estar hablando y va a estar exhortando a no tender, ¿no? al condenar, al no tender, al ser poco caritativo, ¿no? etcétera. Bien. ¿Por qué? Porque está en vista, ¿no? Como dice Davis y Allison, esta enseñanza pretende advertir a los discípulos que no sean como ciertos fariseos que se presentan en capítulos posteriores como criticones, ¿no? Como que andan criticando, que andan condenando a las personas, ¿no? Bien. Vamos a seguir. Y obviamente, pues estos versos han sido unos versículos, ¿no? sacados, como he dicho, muchas veces de contexto, ¿no? por personas que dicen, no me juzgues, ¿no? No me juzgues, porque el Señor dice, no juzguéis, ¿no? Dice, no juzguen a nadie. Obviamente, no juzguemos a nadie de una forma incorrecta, ¿no? Porque va a estar hablando del ejemplo de la astilla en el ojo, ¿no? De ver la astilla en el ojo de una persona y no darse cuenta de una que tiene clavada hiperbólicamente una viga, ¿no? Entonces, obviamente, ese juicio no es el que debemos de emitir, ¿no? Un juicio hipócrita, porque al fin y al cabo la hipocresía es lo que está tomando el papel de todas estas palabras, ¿no? Bien. Se prohíbe eso, un juicio rígido, censurador, que escudriña a los demás sin ni siquiera mirarse a sí mismo, ¿no? Y esto las escrituras están plagadas. Salmo 18 habla de escudriñarse a sí mismo, ¿no? El salmista decía, examíname, oh Dios, ¿no?
y prueba mi corazón. Romanos, el apóstol Pablo hace un juicio, ¿no?, a toda la humanidad, desde el capítulo 1 al capítulo 3, diciendo que todos estamos bajo la ley de Dios, ¿no?, y que por tanto estamos bajo el juicio de Dios. Entonces hay primero que ver la astilla en nuestro ojo, ¿no?, antes obviamente de ir condenando y señalando como la imagen, ¿no? Y bueno, vamos a seguir. En el contexto no crino, podríamos decir que en estos versos son más de condenar, ¿no?, de condenar. Bien, sobre el juicio, ¿no?, un poco de background, de contexto de la época. Esto está sacado del comentario de Kinner, de Mateo. Es el popular sabio primitivo, ¿no?, el autor de Eclesiástico, Ben Sirá, tiene palabras similares. Dice Ben Sirá en Eclesiástico 28:1: los vengativos se enfrentarán a la venganza del Señor, porque Él lleva una cuenta estricta de sus pecados. Fíjate cómo lo dice, ¿no? Este libro tiene pues detalles muy interesantes que también tienen mucha concordancia con las palabras de Jesús, ¿no? Y vamos a ver, y luego comentaré un poquito, y me gustaría en un futuro hablar un poquito de esto, porque obviamente no todo, pero algunos detalles de ciertos sermones, de ciertas enseñanzas, ¿no?, eran enseñanzas que se tenían en la época, y algunas cosas sí eran genuinas, ¿no?, como genuinas, como dice la Vox, ¿no?, la voz genuina, es decir, enseñanza pura de Jesús, ¿no?, que hasta luego los rabinos posteriores copiaron. Y de hecho, si uno lee el Talmud, ¿no?, la literatura judía, no le dan crédito a que viene de Jesús, de Yeshua, pero hay multitud, más de una docena de textos que los rabinos posteriores tomaron prestado o tomaron de la logia o de los dichos de Jesús, ¿no?, para sus propias enseñanzas, ¿no? Eso será otro tema, ¿no? Pero este tema, ¿no?, de ser vengativo, porque uno se enfrentará, ¿no?, como dice Ben Sirá, a la venganza del Señor, obviamente va en concordancia con lo que aquí está enseñando Jesús, ¿no?, de que si nosotros juzgamos, ¿no?, como dice el verso 2, así como nosotros juzguemos, así seremos juzgados, ¿no? Con la medida que nosotros midamos, así se nos va a medir, ¿no? Bien. Y luego dice eso, como dice el verso 2, perdona a tu prójimo el mal que haya hecho y entonces tus pecados serán perdonados cuando reces, dice Ben Sira, ¿no? Bien. O en la época, ¿no?, el famoso Gilel decía lo siguiente, en Mishnah Avot, capítulo 2, verso 4 y 5, decía Gilel, no juzgues a tu prójimo hasta que hayas estado en su situación, ¿no?, literalmente en su lugar, ¿no? Obviamente parece ser que muchos fariseos y muchas personas, ¿no?, juzgaban sin conocer lo que estaba atravesando una persona, o sin conocer detalles, o simplemente por apariencia, ¿no? Bien. Decían, ¿no?, en la época más posterior, ¿no?, pero alrededor del contexto, algunos judíos declaraban lo siguiente. Decían, quitarse su propia mancha primero, ¿no?, o sea, que uno debía de quitar su propia mancha primero a la hora de juzgar, dando el ejemplo de un rabino que aplazó, dice, un caso para corregir su propio comportamiento antes de dictaminar que otro debía hacer lo mismo, ¿no?, como dice aquí Kinner. Inclusive también algunos filósofos, ¿no?, y algunos de la época también ofrecían o tenían dichos parecidos, ¿no? Por ejemplo, decía Demóstenes, decía, uno debe resolver sus propios problemas y solo entonces puede pasar a criticar a los demás con precisión, ¿no? O sea, esto era un valor que obviamente debía ser común, ¿no? Si lo era común para personas griegas, romanas, ¿no?, que no tenían Torá, por decir así, ¿no?, cuánto más debían ser para los discípulos
Y no solo los discípulos, inclusive los religiosos, ¿no?, de la época. Bien, vamos a seguir. Entonces, como dice la 770, lo que Jesús pide aquí a sus discípulos es que no juzguen ni censuren, ¿no? Obviamente no censurar en el sentido, pues, lo voy a llamar así, condenatorio, escatológico. ¿Por qué? Cuando una persona, ¿no?, y debemos de ser así, cuando una persona se ha equivocado, ¿no?, por mucho mal que haya hecho, ¿no?, aunque nos cueste, si el tiempo, no dice eso, el tiempo todo lo cura, ¿no?, el tiempo muchas veces todo lo dice, pero si realmente hay un arrepentimiento de la persona, ¿por qué no poder abrirle las puertas a esa persona, ¿no? Si el Señor lo ha hecho con nosotros y pacientemente, ¿no?, lo ha hecho con nosotros cuando éramos enemigos de Dios, ¿no?, enemistados con Él, y lo sigue haciendo aun siendo amigos de Dios, y cuando nos equivocamos, ¿por qué debemos de ser nosotros más, ¿no?, más estrictos que Dios, ¿no? No debemos, ¿no? A la hora de dictaminar juicio, ¿no?, como decía Gandalf, hay que ser muy sabio. Hay que ser muy sabio, ¿no? Bien. Seguimos. Bueno, dice aquí Carson en su comentario, el fuerte juego de palabras en griego sugiere que se trata de un dicho proverbial. Formalmente es muy parecido al tratado de la Misná de Sotá 1.7, pero el uso que se hace de él es en cada caso, hablando del juicio de Crino, ¿no?, en cada caso bastante distintivo. De hecho, precisamente porque es un proverbio, Jesús mismo le da en otro lugar otro uso, ¿no?, para este verbo, Marcos 4.24. Y dice, el rigor del compromiso de los discípulos con el reino de Dios y la justicia, ¿no?, que se les exige, no les autorizan a adoptar una actitud sentenciosa, ¿no? No nos autoriza esto. Obviamente dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿no? Pero no está hablando de la justicia para poder nosotros juzgar, ¿no?, como Dios. Está hablando obviamente de buscar los valores del reino, ¿no?, los juicios de Dios en el sentido de los mandatos de Dios, ¿no? Los que así juzgan serán a su vez juzgados, no por los hombres, sino por el mismo Dios, ¿no?, como ha dicho el verso 2. El discípulo que se arroja el derecho de juzgar lo que hace otro usurpa ese trono de Dios, ese lugar de Dios, ¿no? Romanos 14:10. Y por tanto se hace responsable ante él. Bien. Dice John Stott en su libro del Sermón del Monte, la próxima. Dice, el mandamiento de no juzgar no es, se me ha colado otra vez el no es una exigencia de ceguera, sino más bien una súplica de generosidad. Jesús no nos dice que dejemos de ser hombres, ¿no?, es decir, suspendiendo nuestro poder crítico que nos distingue de los animales, sino que renunciemos a la presuntuosa ambición de ser Dios, es decir, erigiéndonos de jueces. Bien. Vamos a leer el verso 3 y 4 con estos ejemplos, ¿no? Y dice Yeshua, verso 3, ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das la importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo, ¿no? Obviamente es un ejemplo hiperbólico, ¿no?, pero que refleja obviamente este juicio mal hecho, ¿no? Estas dos preguntas subrayan la perversa tendenciosa de los seres humanos, dice David Turner, a criticar en los demás lo que excusan en sí mismos. Estas preguntas van seguidas de una acusación de hipocresía y un orden de mirarse honestamente a uno mismo antes de juzgar a otros, ¿no? Realmente nosotros debemos de juzgarnos primeramente, ¿no?, y con ese rigor, ¿no? A veces
esa conjugación de palabras se me traba. Con ese rigor debemos de juzgarnos primeramente a nosotros antes que los demás, ¿no? Y muchas veces somos al contrario. Juzgamos con rigor al prójimo, pero cuando se trata de nosotros siempre hay excusas, ¿no? Siempre hay tropiezos, ¿no? Y aquí se nos habla, ¿no? Y tiene en mente esa palabra. Parece ser, algunos han visto, que más está hablando del juicio condenatorio inclusive a un hermano, ¿no? Utiliza esa palabra en griego, adelphos, ¿no? Hermano. Se refiere evidentemente a un compañero, ¿no? De la comunidad de discípulos. Yo me imagino que los discípulos tendrían roces, ¿no? Y los tienen, ¿no? De hecho están esas disputas ahí, quién va a ser el mayor, ¿no? Entre ya hermanos, ¿no? De sangre, los Boanerges, ¿no? Tan conocidos. Pues cuanto más los que no fueran de sangre. Me imagino 3 años y medio en el que pues tuvieran roces, ¿no? Tuvieran muchos problemas entre ellos y que, mira, este que solo busca a Jesús por esto, lo que no. Me imagino todas esas cosas, ¿no? Si ya lo somos a veces aquí, que pasamos unas horas, ¿no? Cuánto más fueran los discípulos que estaban pues todo el día juntos, ¿no? Por eso habla del hermano. Posiblemente este dicho era más característico para los apóstoles, ¿no? Para los discípulos. Bien, estas metáforas, ¿no? Sobre el leño y la mota se refieren respectivamente a pecados flagrantes y defectos menores. ¿Cómo puede alguien cuya visión está totalmente oscurecida hacer una evaluación justa de los problemas menores de visión de otra persona? Y mucho menos intentar la delicada tarea de corregir el problema. ¿Cómo va uno, cómo, en otras palabras de Jesús diferentes, cómo va un ciego a guiar a otro ciego? ¿No? Ambos van a caer. Pero en esta situación que plantea Jesús, ¿no? Parece ser que uno tiene un 15% de ceguera, ¿no? Y el que está juzgando a ese 15% de ceguera está totalmente 100% de ciego, ¿no? Entonces, ¿cómo va una persona a juzgar sin poder ver, ¿no? En esa condición? Obviamente es hipocresía, ¿no? Como si yo me pusiera a hablar de economía, ¿no? Y tratar de daros una explicación de por qué hay crisis, ¿no? Cuando yo no soy economista, ¿no? Y ahí por aquí puede haber que haya algún economista y un economista me dice, hermano, eso no es así, ¿no? Y digo, tú tranquilo que yo sé lo que hablo, ¿no? Tú no tienes ni idea. Estaría, pues, teniendo una viga en mi ojo, ¿no? Me estaría volviendo un hipócrita. De la misma forma, ¿no? Es lo que condena aquí Yeshua. Entonces es una situación, ¿no? De hipocresía absurda y enseña, ¿no? Que solo se puede juzgar justamente a los demás cuando uno se ha juzgado primeramente a sí mismo, ¿no? Bien. A Jesús no era aficionado, ¿no? Se dice, y así pasaba mucho en el mundo antiguo, y esto lo dice Geza Vermes, ¿no? Recomiendo algunos libros de él. Era un judío húngaro, un académico de Oxford. Tiene muchos libros sobre el Jesús histórico, sobre los dichos de Jesús, las situaciones, ¿no? Y Jesús era un aficionado a la hipérbole, ¿no? En la antigüedad se enseñaba mucho así, a hacer parábolas, a hacer comparaciones, ¿no? Y lo encontramos, ¿no? En todas estas referencias para, obviamente, extraer este principio, ¿no? Este principio espiritual de no juzgar estando ciego, no juzgar cuando uno está en desorden aún más, ¿no? Bien. Vamos a seguir. Obviamente, como dice el verso 4, ¿cómo vas a juzgar con una viga en tu ojo, no? Bien. Y a muchos comentaristas les viene, ¿no? este símil, esta parábola, ¿no? Esta hipérbole, con la hipérbole que le plantea Natán a David. No sé si alguno se recuerda. En el libro de 2 de Samuel, capítulo 12, verso 1 al 2. Y lo voy a leer para refrescar la memoria.
Obviamente todo esto pasa después del pecado de David, ¿no? Con Betsabé. Y dice así el verso 1 del capítulo 12, segundo de Samuel. Dice: el Señor envió a Natán, ¿no? Para hablar a David, ¿no? Y cuando se presenta, Natán ante David le dice lo siguiente, y utiliza una parábola, ¿no? Dos hombres vivían en un pueblo. El uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchas ovejas y muchas vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y que él mismo había criado. La ovejita creció con él y con sus hijos, comía de su plato, bebía de su vaso, dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico, y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al pobre hombre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David, ¿no?, cuando estaba hablando eso, contra ese hombre, ¿no?, hipotético. Y le dijo David a Natán: tan cierto como el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. Y le dice el verso 6, bueno, sigue diciendo David, ¿no?, ¿cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Y entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel. Y sigue hablando, ¿no? Entonces vemos aquí David que estaba cegado, ¿no? Estaba totalmente cegado por el pecado, ¿no? Cegado por también la hipocresía, ¿no? Porque él estaba haciendo un juicio condenatorio, como esto que estamos comentando, cuando él, ¿no?, había hecho incluso peor, ¿no? Ya no se trataba de una oveja, sino se trataba, ¿no?, de una vida, se trataba de una infidelidad, se trataba de toda una dinastía, ¿no?, de todo un pueblo. Entonces, en esa conducta de David también reflejamos esta parábola, ¿no?, esta hipocresía, esta viga en el ojo, ¿no? Bien. Lo que es un defecto minúsculo en otro es visto tan claramente por una persona censora, mientras que irónicamente lo que es un fallo escandalosamente enorme en este último es convenientemente pasado por alto por completo, ¿no?, dice Carson. Es la persona santurrona y censuradora la que está particularmente ansiosa por corregir la falta de los demás, ¿no? Yo he conocido algunos de estos, ¿no? Y puedo decir que algunas veces uno se comporta de esta forma, ¿no? Porque aquí nadie está exento. Pero aquí sí que, obviamente, es un stop, es un llamado en alto, ¿no? Debemos de ser como, pues aquellos, ¿no?, que más que se golpean el pecho, ¿no? Como ese publicano, que siempre se me viene a esa mente, esa parábola tan bonita. Es curioso, este mismo ejemplo parabólico, ¿no?, hiperbólico, se encuentra también en la literatura judía posterior, ¿no? Es muy interesante, por eso digo, y me gustaría en un futuro hacer un artículo sobre esto, y lo comentan muchos, ¿no? El que he citado, Geza Vermes y otros, lo encontramos el mismo ejemplo de la mota y el leño, ¿no?, para otra situación en el Tratado de Araquim del Talmud posterior, tratado de, como dice ahí, de Bar, no sé exactamente cuál es, y otros diferentes, ¿no? Entonces, parece ser que ese dicho, ¿no?, y otros dichos, algunos eran comunes en la época y otros sí eran originales, ¿no?, que tomaron prestado o tomaron usurpado, ¿no?, de Jesús. Y ahí se cumple, ¿no?, en eso, por eso me gusta hacer ese artículo, lo que dice el Evangelio: jamás hombre alguno ha hablado como este, ¿no? Y es verdad, las palabras de Jesús, yo creo que hasta el de sus opositores, de sus enemigos, golpean el corazón del más duro, de la más dura roca, ¿no? No tienen parangón, ¿no?, comparación.
Bien. Vamos a seguir con el verso 5 y 6. Y dice lo siguiente, 7:7:7. Hipócrita, ¿no? Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Esa es la conclusión, ¿no? Esa es la conclusión. Bien, me he saltado una parábola, la voy a leer, que la había recogido esta mañana, no la tenía incluida. Es una parábola más tardía, pero me gustó mucho, ¿no? Antes de ya comentar estos versos. Se dice de Hanina ben Dosa, ¿no? Hanina ben Eleazar, es otro Hanina, hay varios Haninas. Y dice esta parábola, ¿no? Está hablando en el contexto de los jueces, ¿no? No tiene que ver, obviamente está hablando de una corte judicial, pero tiene que ver mucho el ejemplo con lo que está hablando aquí, ¿no? Fíjate, dice, según el Tratado de Deuteronomio, Softín, de la literatura judía, ¿no? Citando el Deuteronomio 16:18, levántate entre tu pueblo, jueces y oficiales, policías, ¿no? Dice esta parábola, ¿no? Se cuenta de Rabí Hanina, es muy bonita, por eso la quiero leer. Ben Eleazar, se dice que este tenía un árbol que si bien estaba plantado en su propiedad, o sea, estaba ese árbol plantado en su propia propiedad, ¿no? Tenía ramas que se extendían hasta una propiedad contigua, ¿no? O sea, que ese árbol creció y parece ser que sobrepasó los límites de su propiedad y llegó a otra propiedad, ¿no? Un día llegó un litigante con su vecino, ¿no? De esos que le gusta meter rencillas, ¿no? Para quejarse ante él de que el árbol para que el árbol de su vecino sobresalía de su propia propiedad. Entonces, recordando su misma situación, el juez le pidió que se marchara y volvería al día siguiente. Este Hanina ben Dosa era juez, ben Eleazar. Dice, él replicó que el juez que estaba siendo injusto, ya que resolvía los casos de todos los demás en el momento, mientras que en este caso lo aplazaba para el día siguiente, ¿no? Entonces uno está diciendo, este es un hipócrita, o sea, se trata de él mismo, ¿no? Y para los demás lo juzga en el momento, pero como es juez, ¿no? Pero para sus propios problemas lo deja pasar, ¿no? Para el día siguiente. Pero fíjate, hay una enseñanza, ¿no? Pero, dice aquí, ¿qué tenía que hacer primero el rabino Hanina? Dice, mandó a unos obreros a quitar el árbol que estaba en su propiedad y cuyas ramas invadían la del otro. Al día siguiente, los vecinos volvieron a pedirle un juicio. Ordenó al demandado, tienes que quitarlo, ¿no? Aquel replicó, ¿por qué? Tu propio árbol tiene ramas que invaden la propiedad de otro. Y el juez replicó, ¿no? Hanina, ve y compruébalo por ti mismo. Lo que veas que se ha hecho a mi propiedad, tendrás que hacerlo a la tuya, ¿no? Inmediatamente fue y así lo hizo, ¿no? Es un ejemplo que tiene pues una relación ahí, ¿no? Un ejemplo parecido, ¿no? Pero que también se nos habla de tener esa actitud como la tenía Hanina ben Eleazar, ¿no? Que se puso presto, ¿no? A ver su defecto. Sí, obviamente tenía un defecto, ¿no? Tenía esas ramas de ese árbol que estaban perjudicando, ¿no? Teóricamente, ¿no? Porque si te fijas en todo esto, juzga el papel de ese litigante, ¿no? Pues posiblemente el otro vecino ni enterado estaba de que esas ramas le perjudicaban, ¿no? Y muchas veces pasa eso, que hay personas que hasta son peores los que litigan, ¿no? Los que le meten la chispa, ¿no? Muchas veces son esos los problemas, ¿no? Entonces, fíjate que hay muchos ejemplos, ¿no? De estas cosas también en la literatura judía porque se daba, ¿no? Se daba ese juicio condenatorio y a estos le va a llamar, como dice Yeshua en el verso 5, hipócrita. Saca esa viga, ¿no? De tu propio ojo para ver con claridad la astilla del ojo de tu hermano. Y dice el verso 6, no den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes, los despedacen y
no echen sus perlas a los cerdos, no sean que las pisoteen. Bien. Obviamente el 5 está claro, ¿no? La hipocresía, ¿no? Como hemos ya venido hablando. Y sin embargo vamos a comentar esta declaración, ¿no? Esta declaración del verso 6, tan famosa, ¿no? Este dicho tan famoso de no den lo sagrado a los perros, ¿no? Bien, hay varias cosas ahí que comentar. Bien, después de esto, ¿no? De advertir a los discípulos, de juzgar a los demás, Jesús les instruye sobre la necesidad del discernimiento, dice Craig Evans. La sección consta de tres partes. Primero, esta advertencia de no dar lo santo a los perros. La segunda parte, enseñanza sobre pedir a Dios, versos 7 al 11. Y por último, la regla de oro. Jesús comienza esta parte de su enseñanza con una advertencia: no deis lo que es santo a los perros, ¿no? La apariencia de este dicho tiene el efecto de equilibrar lo que se acaba de decir en estos pasajes que hemos hablado, ¿no? Un pasaje que exhorta a los creyentes a ser tolerantes e indulgentes, a tomar de su propia rectitud moral con un grano de sal, ¿no? Y como dice aquí, y quizá con un toque de autocrítica. No obstante, el discernimiento crítico obviamente es necesario, aunque ineficaz si es hipócrita. Hay personas a las que no se puede corregir, ¿no? Y esto es una realidad. Hay personas que son incorregibles, ¿no? No se les puede. Por muy cuidadosa y justamente que se les ofrezca ayuda. Además, puede ser incluso peligrosas. Con este peligro en mente, Jesús da a sus discípulos, y me gusta este toque, porque este dicho, ¿no? Algunos no le ven una correlación con el juzgar, ¿no? Por eso me gusta este toque que le da Craig Evans, ¿no? De que debemos hacerlo con un discernimiento crítico, ¿no? Y que hay muchas personas que, aunque le tratemos en teoría, ¿no? Obviamente teniendo el contexto de que hemos sacado la viga, ¿no? Juzgar, es decir, ayudarle, ¿no? Algunas personas ni se van a dejar, incluso van a ser peligrosas, ¿no? Como dice esto. Y con este peligro es como lo matiza Craig Evans y se le da este dicho, ¿no? De dar lo santo a los perros. Ahora, la pregunta: ¿a qué se refiere lo que es santo, ¿no? Bien, bueno, hay muchas posibles explicaciones, os han dado muchas interpretaciones, ¿no? Obviamente en la Torá hay cosas que son codes, ¿no? Que son santas, ¿no? Muchos, como puedan ser la carne de los sacrificios, ¿no? Consagrada a Dios, incluso la levadura, había ciertas levaduras que eran consagradas a Dios, ¿no? Símiles, habían diferentes objetos, diferentes modos de emplearse que eran llamados separados, distinguidos para Dios, cosas que no podían tocar, ¿no? Los laicos ni los impuros. Por ejemplo, hay ejemplos ahí, ¿no? En pantalla, etcétera. En referencia a las cosas santas, ¿no? Del sacrificio tenemos un paralelo, dice aquí Evans, especialmente pertinente en la Misná, donde se enseña que no se rescatan las cosas santas para dársela de comer a los perros, ¿no? Y está hablando en el contexto de los sacrificios. Y dice así esa cita: todos aquellos animales, la Misná Temurá 6.5, todos aquellos animales que están prohibidos para el altar, sus crías están permitidas. La cría de un animal de trefá. Rabí Eliezer dice no debe ofrecerse sobre el altar, y los sabios dicen debe ofrecerse. Habían diferencias, ¿no? Pero lo interesante es las próximas declaraciones, ¿no? Hananía ben Antigonos decía: un animal válido que chupó un animal de trefá es inválido sobre el altar. Todas las cosas sagradas que se convierten en trefá no las redimen. Porque no redimen, dice, las cosas sagradas para dársela de comer a los perros, ¿no? Trefá eran esos sacrificios, ¿no? Que habían sido despedazados por los cuervos, ¿no? Que habían sido contaminados, ¿no? Aun siendo animales puros, pero habían sido, ¿cómo se dice?, declarados inmundos ritualmente, ¿no? Por ser trefá, por ser
contaminados, ¿no? Y fíjate, esto es de la Misná, es muy parecido ese dicho, ¿no? No den lo santo, las cosas sagradas, ¿no? Está hablando en este caso de los sacrificios, a los perros, ¿no? Bien. Y luego, bueno, más tarde este dicho es interesante, ¿no? Pero más este dicho se convirtió parece ser, algunos primeros cristianos, ¿no? En la Didaché, sobre todo, de que los santos se refería a el participar del pan y el vino, ¿no? De la Eucaristía, como dice Didaché 9.5, ¿no? Pero eso es un uso, podríamos decir, obviamente anacrónico, ¿no? Anacrónico es que no tiene que ver con lo que se estaba comentando en la época, ¿no? Pero lo santo, obviamente, podemos hablar que también en parte es, obviamente, el participar de eso, ¿no? Porque todo lo santo, todo lo que es consagrado, no debemos de dárselos a aquellos que son reticentes, que son incorregibles, ¿no? Aquellas personas que desprecian las cosas santas, ¿no? No hay que seguir dándoles perlas, como dicen, no hay que seguirle dando las cosas suculentas de Dios, ¿no? Porque las van a despreciar, las van a vomitar, ¿no? Las van a escupir, ¿no? Bueno, vale. Algunos han sugerido, ¿no? Que los santos son las enseñanzas del reino celestial, especialmente el sermón de la montaña, ¿no? Otros han sugerido la Pascua, ¿no? Otros han sugerido otras cosas, ¿no? Luego más tarde en otros lugares, ¿no? Más adelante en el capítulo 10 de Mateo, va a hacer este símil, ¿no? Diciendo que lo santo es el Evangelio, ¿no? Porque va a decir, aquel que te reciba, ¿no? Cena con él, estate con él, pero aquel que no, dice, sacúdete los pies del polvo y vete, ¿no? Y de hecho eso es lo que hizo Pablo en sus viajes misioneros. Vamos a encontrar un Pablo yendo a los judíos, y algunos judíos que no creían en Yeshua le escupen, ¿no? Metafóricamente, y va a coger y va a decir en una parte, ahora la citaré, la tengo por ahí, va a decir que, como diciendo, yo he hecho todo lo que tenía que hacer, la sangre, como diciendo, yo estoy redimido, ¿no? Vuestro juicio cae en vuestro propio cuello, ¿no? Bien. Ahora, incluso los sectarios de Qumran, ¿no? Ellos iban ya a un límite muy... Si alguno conoce un poquito la literatura de Qumran, ¿no? Sobre todo lo que se relaciona con los esenios, ¿no? Eran una secta, ¿no? Literalmente. Posiblemente de las más estrictas. A todos los que no eran de Qumran los llamaban los hombres de la fosa, fíjate. Y podían ser, es decir, los hombres de la fosa, los hombres del Seol, los hombres muertos, ¿no? Así los denominaban. Y decía así, decía en primera de QS, de la cueva, la primera cueva, unos rollos que se encontraron, que hablaban sobre la comunidad. Decía el instructor, ¿no? El instructor de la secta, no debe reprender a los hombres de la fosa, ni discutir sobre la comprensión bíblica adecuada. Y bueno, y tienen palabras muy duras con los hombres de la fosa, ¿no? Es decir, con los que están afuera de su secta, ¿no? Y así suelen ser las sectas, ¿no? Suelen ser así, ¿no? Obviamente, que condenan a todos los que están fuera, ¿no? Y ellos son los puros, los inmaculados, ¿no? Los que están llevando la Torá, ¿no? Los que están llevando el reino a rajatabla, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿no? Ahora, no podemos dar lo santo, ¿no? Obviamente, aquel que lo desprecia, ¿no? Que pisotea, como dice la sangre de Jesús, ahí de aquel, dice el escritor a los hebreos, ¿no? Bien, bueno, y se hace esta pregunta, ¿no? En este caso, Craig Evans, ¿quiénes son los perros, no? Obviamente el término perro, los perros en la antigüedad, ¿no? Hay muchos índices, ¿no? De hecho, la palabra, incluso en griego, en algunos contextos del Nuevo Testamento se pueden hablar de perro como un defraudador, ¿no? Como un prostituto, una persona que es un hombre, ¿no? Que presta sus servicios, o una prostituta, pero más el perro era
no es característico del hombre, ¿no? Y luego la Torá en Deuteronomio 23, 18, fíjate lo que dice: no introducirás prostituta ni el salario de un prostituto a la casa del Señor, ¿no? Algunas versiones dicen ni el salario de un perro, ¿no?, a la casa del Señor. Bien, normalmente el uso de perro, ¿no?, en el contexto judío se hablaba de los gentiles, ¿no?, sobre todo de los que blasfemaban el nombre de Dios, ¿no? De hecho, lo emplea Jesús con la mujer sirofenicia, ¿no?, en esos pasajes tan chocantes para algunos, ¿no?, porque no están familiarizados por la época, ¿no?, ni el contexto histórico ni cultural de la época. Obviamente Jesús no estaba denigrando a esta mujer, ¿no? La estaba llamando, como por ejemplo nosotros podemos decir en buen ámbito, ¿no? Yo qué sé, es extranjero, ¿no? ¿No? Tampoco vas a hablar denigradamente, ¿no? Hay un libro muy bueno, está en español, de Alfred Edersheim, que toca esto, se llama Usos y costumbres de los judíos en la época de Jesús. Y va a tocar costumbres y dichos, ¿no? Y en este caso también el de los perros. Bien. Algunos han interpretado que esta alusión de los perros, ¿no?, como he dicho, son gentiles. Lo encontramos también ese mismo contexto en la literatura apocalíptica de la época, como es el primero de Enoc. El primero de Enoc va a decir de los perros, los zorros, ¿no?, y los perros está hablando pues de los gentiles, incluso de algunos reinos. Dice: así Jesús advierte a sus discípulos que no den a los gentiles, ¿no?, obviamente a los gentiles que van a escupir, ¿no?, las cosas sagradas, las cosas que son verdaderamente santas, ¿no?, no den esas cosas santas a ese tipo de personas, ¿no?, a esos, podríamos decir, malcriados o desagradecidos, ¿no? Bien. Ahora, más tarde en la literatura judía sí se cogió un poco de desprecio para los goyim, ¿no? En algunos rabinos, ¿no? Por ejemplo, decía Rabbi Hamí en el Tratado de Hagigá 13a del Talmud, decía él mismo: las enseñanzas de la Torá no se deben de entregar a los gentiles. No lo ha hecho con ninguna nación, y en cuanto a sus ordenanzas, citando el Salmo 147:20, no las han conocido, ¿no?, justificando ese verso para decir que la Torá no se haya de entregar a los gentiles. Obviamente no se les debe de imponer, como dice el Concilio de Jerusalén, ¿no?, Hechos capítulo 15. Hay que a los gentiles instruirles, ¿no?, como dice el consejo del Espíritu Ruach HaKodesh, ¿no?, a los apóstoles, a los columnas, de imponerles que, ¿quién lo sabe? Adulterio, ¿no?, fornicación y homicidio, ¿no? Las tres cosas sí que todo viviente debe de abstenerse. Y sigue diciendo: porque cada sabbat, ¿no?, tiene a Moisés quien lo predique donde cada sábado es predicado, ¿no? Es decir, que va a ir aprendiendo. O sea, Dios no está en contra de que se entregue la Torá, su voluntad, a los gentiles, sino a aquellos que escupen a la cara, ¿no?, a Dios y blasfeman el nombre de Dios. Sin embargo, unos rabinos sí, más tarde, ¿no?, despreciaron a muchos gentiles de enseñarles Torá, ¿no? Y a día de hoy hay muchos así, movimientos ultraortodoxos, ¿no?, que son así. El mandato de Yeshua en la Gran Comisión, ¿cuál era? Por tanto, hagan discípulos, ¿no?, dice, a todas las naciones, ¿no? Es decir, que hay que predicar el Evangelio y que dice enseñándoles a obedecer todo lo que se he mandado. Y entre esas cosas está la Torá, porque él dice: no he venido a abolir, ¿no?, sino a cumplir. Bien. Bueno, algunos, ya esto es más anacrónico, bueno, no anacrónico porque los cínicos, ¿no?, fueron una escuela filosófica de la antigua Grecia. Algunos lo han sugerido como esos perros a los cínicos. De hecho, la palabra cínico, en griego, kínicos, literalmente es ser como un perro, ¿no? Pero a esto no se está, obviamente, refiriendo Jesús, ¿no? Bien. Perro a veces se empleaba a algunos gentiles como un insulto, ¿no? Pero algunas veces, ¿no?
pero no, en la época sobre todo del Nuevo Testamento se empleaba como algo normal para hablar pues a un gentil, ¿no? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento sí se empleaba de esta forma, ¿no? Y ahí los ejemplos están en pantalla, no los voy a leer. Primera de Samuel 17, 42, etcétera. Bien, y luego habla de los cerdos, ¿no? Los cerdos, otros animales inmundos también, ¿no? También en esto hay que tener en cuenta que los perros son, no es que sean inmundos, ¿no? Con la creación, ¿no? Sino que no son aptos para ser comidos, ¿no? Porque la lista levítica está hablando de los alimentos, ¿no? Bien, porque tú si tocas un perro, si está vivo, no te vas a, ¿cómo se dice? Volver inmundo, ¿no? Si tocas el cadáver, sí. Pero si comes un perro, si comes un cerdo, te vas a volver ritualmente impuro, ¿no? Bien. Los cerdos, perdón, eran obviamente más característicos, ¿no? Sobre todo eran como, cuando hablas de animal inmundo, lo primero que se te viene a la mente es un cerdo, ¿no? Y de hecho el énfasis que fue dado al cerdo se le fue dado mucho en el contexto judío como la cima de lo inmundo, ¿no? La cima de lo inmundo. Hay algunos ejemplos. Los cerdos eran también como los perros, animales salvajes, ¿no? Eran despreciados, sobre todo los cerdos no abundaban en Jerusalén, ¿no? Abundaban alrededor, bueno, abundaban, eran más común en las zonas alrededor, lo vemos pues en la zona esta del Evangelio en Gadara, ¿no? Donde el gadareno dice, me voy a ir a los cerdos, ¿no? Porque en esa región, que eran regiones gentiles o donde abundaban más gentiles, ¿no? Pues abundaban más los cerdos, podía ser en Séforis, ¿no? Podían ser en algunas ciudades que eran, pues sí, más propiamente gentiles, ¿no? Estos dos animales, pues como he dicho, tenían esa característica. Se utilizaban como epítetos peyorativos para los gentiles en el judaísmo antiguo. Jesús utiliza los términos de forma igualmente peyorativa en algunos sentidos, ¿no? En el sentido de los impíos. Ciertamente, para él estos incluirían a los que despreciaban su mensaje, ¿no? Esa es la característica que les emplea. Jesús no está diciendo a sus seguidores que no prediquen a cierto tipo de personas, pero sí reconoce, tras un rechazo y un reproche continuados, conviene pasar a otros. Y ahí están los ejemplos que he hablado antes en Hechos, de lo que el consejo que seguía también Pablo, ¿no? En las ciudades gentiles. Bien, bueno, vamos a leer el 7 y el 8. Este lo vamos a pasar muy rápido. No voy a comentar mucho sobre esto. Quiero llegar, bueno, no sé si voy a llegar a la regla de oro. Dice verso 7, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. Bien. Aquí parece ser, ¿no?, que otra vez salta bruscamente, ¿no?, otro tema, ¿no? Ahora va a buscar o va a relacionar un poquito, pues también con la oración que ha estado hablando de Mateo 6, ¿no? Bien, hay que engranar, ¿no?, las piezas. Bien, como dice aquí Agner, que es un comentarista que también cito algunas veces, Donald Agner, tiene razón al afirmar que a primera vista estos versos tratan de la oración, ¿no?, y no guardan relación con los contextos anterior y posterior. Otros estudiosos, ¿no?, por ejemplo Gundry, Kinner, Schweitzer, sin embargo, intentan encontrar una conexión común de cómo tratar a la gente, ¿no? Dice Agner, si este es el caso, el pasaje enseña que hay que tratar a la gente con discernimiento, no de forma sentenciosa o crédula, sino con la misma generosidad exhibida, ¿no? Por eso dice, y ahora va a reflejar lo que el Padre hace, ¿no? Que al que pide se le da, que al que busca se halla, que al que llama se le abre, ¿no? Esa podría ser la conexión que algunos la hacen, ¿no? Sin embargo, otros no lo ven, no le ven conectividad, ¿no? Dios puede suministrar cualquier cosa a los justos que buscan sus propósitos, ¿no?
Como dice Marcos 9:23, ¿cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible, ¿no? Pero los que buscan sus propósitos y conforme a sus propósitos, ¿no? Bien, de aquí aprendemos algunas lecciones importantes. En primer lugar, Yeshua promete a sus discípulos un poder extraordinario con Dios, ¿no? Y lo asemeja mucho al ejemplo del profeta Elías, ¿no? En que Elías fue uno de los profetas carismáticos, ¿no? Un profeta que se le da al ámbito de hacer milagros, ¿no? En el sentido de que lo que va a decir los versos siguientes, ¿no? Los versos siguientes va a dar un ejemplo, ¿no? Decir, todo el que busque, el que hable, ¿no? El verso 11 más adelante dirá, cuanto más el Padre Celestial os dará todas las cosas buenas a los que los pidan, ¿no? El ejemplo de Elías también lo pone Santiago, ¿no? Como un hombre sujeto a pasiones, ¿no? Y defectos, pero que oró a Dios, ¿no? Hizo descender fuego del cielo, hizo descender la lluvia, ¿no? Porque pidió a Dios con un corazón, ¿no? Sincero. Bien. Parece ser que este mensaje de pedir y se dar, ¿no? De buscar y hallar, entrenaba a los discípulos para que tuvieran una fe, una confianza audaz, ¿no? O una confianza que va más allá, ¿no? Hay muchos ejemplos en los evangelios de esa fe que va más allá. Y lo encontramos, por ejemplo, en algunos dichos de Jesús, ¿no? Encontramos el famoso pasaje que le dice a los discípulos, les aseguro que si alguno le dice a este monte, dice, quítate de ahí, tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de lo que dice, sucederá y lo obtendrá, ¿no? Todo lo que pidáis en oración lo obtendrán. Jesús, estas palabras, ¿no? Estos ejemplos que da, eran para desarrollar una confianza extraordinaria de los discípulos, ¿no? Y de hecho alguno vislumbró esa confianza. El apóstol Pedro dice que cuando ellos estaban en la barca, en el mar, en el Jordán, ¿no? No, perdón, en el mar de Galilea, dice que él tuvo fe, ¿no? Y se echó al mar, ¿no? Eso es una fe audaz, una fe, por decir así, carismática, ¿no? Que va más allá de los tópicos, ¿no? Y muchas veces tenemos que salirnos de eso, ¿no? Hay veces que yo, por ejemplo, bueno, ya no voy en el metro, ¿no? Pero no que quiera, en el trabajo y todo, pues no puedo ir en el metro, llevar la herramienta y todo, ¿no? Pero yo me acuerdo cuando iba en el metro, a veces el Señor ponía en mi mente el hablar a una persona, ¿no? Te fijas en la gente, ¿no? Y a veces no lo hacía, ¿no? Pero esa fe audaz, ¿no? Esa fe que va más allá de los límites, ¿no? Podemos llamar carismática, la que Jesús estaba queriendo imponer o dando a entender a los discípulos, ¿no? Poniendo también el ejemplo de Elías, ¿no? Bueno, tenemos que también, ¿no? Ser audaces, ¿no? Tampoco salirnos a lo extravagante, a lo descontrolado, ¿no? Pero muchas veces hay algunos que están metidos, ¿no? En un cubo y de ahí no salen, ¿no? Y Dios es mucho más, ¿no? Muchas veces Dios hace milagros. ¿Cuál es la definición científica de milagro? ¿No? Yo esto lo comenté en su día, ¿no? O sea, el milagro es lo que no es natural, ¿no? Que se escapa de lo sobrenatural. Y Dios es, dice el salmista, un hacedor de prodigios, ¿no? De milagros. Y si Él hizo a Pedro sostenerse, ¿no? En el mar, si Él hizo a los apóstoles, ¿no? Testificar el evangelio hasta la muerte, también es un milagro, ¿no? Y a muchos, ¿no? También puede obrar con nosotros con esa fe o esa confianza audaz, ¿no? Y bueno, lo voy a dejar aquí, ya se nos ha ido la hora. Pensaba que me iba a dar tiempo, pero nunca da tiempo. El tiempo es breve, dice el Evangelio. Y bueno, vamos a dejarlo aquí, seguiremos ampliando un poquito esta fe audaz hasta llegar a esa regla de oro, ¿no? Que es tan importante entender ese corazón. De hecho, podríamos, si algunos lo etiquetan como el clímax, ¿no? Del sermón, la regla de oro, porque eso es
Y lo resume así el Señor, la ley y los profetas, ¿no? No lo quiero leer tampoco para adelantarme, pero ya muchos la conocerán, ¿no? Bueno, pues vamos a dejarlo aquí.